Bienvenidos chicos de primero, continuamos con las actividades del 17 al 27 de noviembre del 2020. Recuerden, I am the teacher, I am your teacher. Ok, lo primero que tenemos que recordar es que estamos trabajando el presente continuo, ok, present continuous. Ok, el día de hoy les voy a recordar algo muy importante, que es la palabra what. Ok, la palabra what significa qué. Y la palabra do significa hacer, pero como estamos trabajando el presente continuo en inglés, en el cual agregamos el ing a los verbos, doing sería haciendo y do es la palabra o el verbo hacer. Continuamos. Bien. Entonces, el día de hoy con presente continuo vamos a trabajar con preguntas y respuestas. Las respuestas ya las vimos, son las oraciones afirmativas. Podemos responder con oraciones afirmativas. Lo vamos a ver más adelante. Aquí tengo un ejemplo. What is she doing? Ok, aquí tengo por ejemplo what is she doing, que está haciendo ella, y el verbo es to walk, que es caminar. She is walking, ella está caminando. María is walking. Aquí tenemos el nombre de la persona y aquí la oración afirmativa, María is walking. Y aquí tenemos el pronombre si no queremos utilizar el nombre, she is walking. Algo importante de mencionar es que usualmente en el presente continuo nos dan el verbo en infinitivo, significa que lleva el to antes, pero cuando ya lo utilizamos en presente continuo, como aquí se muestra, ya se omite la preposición to y únicamente se le agrega el ing al verbo, pero hay que checar las reglas que ya vimos en el video anterior la semana pasada. Bien. ¿Cómo hacer una pregunta en presente continuo? En este caso o en esta actividad vamos a utilizar primero la palabra what, que significa qué, luego el verbo to be. El verbo to be va a depender del pronombre, obviamente. En este caso she, y su verbo to be es it, is. La mayoría de los verbos se les agrega ing, pero antes de que le agregues ing a tu verbo, checa las reglas y al final va el signo. Como te decía, aquí tenemos una imagen de una señorita caminando. Podemos hablar de la señorita como ella o podemos hablar con un nombre personal. She is walking, ella está caminando, o María is walking. Esta es la forma en que haces la pregunta y esta es la forma en que respondes. ¿Qué debo de tener en cuenta qué debo de saber para el presente continuo? Sencillo, 3 cosas. Los pronombres personales, que son los que están aquí. Esos ya te lo sabes. El verbo to be de cada pronombre. En amarillo, en rojo y en verde, aquí están, son 3 en presente y estamos trabajando presente continuo. Y las reglas del ing, esas ya las vimos la clase pasada o el video pasado, recuérdalas, aquí están o están en tu guía para que las repases. Son las 3 cosas que necesitas para el presente continuo. Entonces, presente continuo con preguntas y cómo responder. Es sencillo, chicos, no hay ningún problema. Ya lo vimos y lo seguimos trabajando. Voy a poner unos ejemplos. Bien, en este caso para la actividad 1 te recuerdo que en la guía está el vocabulario que debes investigar, que es este. Bien, entonces ejemplos de preguntas en presente continuo. Primero voy a tener una imagen en la actividad. Tienes que observar bien esa imagen para que sepas de quién vas a hacer la pregunta. De él, de ella, de ellos, etc. Primero observar bien la imagen. Segundo, ¿qué verbo to be va a utilizar? Obviamente dependiendo de quién hables, si es she, si es he, si es they, vas a utilizar el pronombre que le corresponda. Y por último, el verbo en ing para completar. Tenemos en una primera imagen a un chef. Los chefs obviamente cocinan, por eso está el verbo to cook entre paréntesis. Y está la palabra dad. La palabra dad la vas a investigar. Bueno, te la paso, significa papá. ¿Ok? Tenemos en la segunda imagen una señorita con un sándwich. En este caso es una señorita, vamos a utilizar el pronombre she. ¿Ok? Y luego tenemos el verbo en infinitivo to eat. Te recuerdo que en pregunta y en afirmación, en lo que es presente continuo, vamos a omitir el to, o sea, lo vamos a quitar. La última imagen es they, y luego son 3 chicos, estamos hablando de ellos, y luego el verbo to dance. Entonces, la pregunta sería, what is my dad doing? La primera imagen, dad. Podemos tener 2 posibles respuestas. My dad is cooking. Ya agregamos el ing y omitimos el to. He is cooking. Omitimos el to. Y aquí ya utilizamos he en lugar de papá. He es él, por lo tanto también es correcto.
La siguiente pregunta, what is she doing? ¿Qué está haciendo ella? Tenemos dos posibles respuestas. She is eating a sandwich. Ella está comiendo un sándwich. Nota que les agregamos el ing a los verbos. La segunda respuesta, María is eating a sandwich. María está comiendo un sándwich. Arriba fue pronombre y abajo fue el nombre. La última pregunta, what are they doing? Pregunto por they porque aquí dice they. Entonces, ejemplo, they are dancing. O respuesta 2, María, Luis and Pedro are dancing. They significa ellos y aquí estamos hablando también de ellos, pero por el nombre tal cual. Entonces, para esta actividad, te recuerdo que no se utiliza el tú en el presente continuo. La actividad número 1 del 17 al 20 de noviembre es, tienes una imagen, tienes 5 imágenes de hecho, a la izquierda tienes una línea donde vas a escribir la pregunta, a la derecha vas a escribir la respuesta dependiendo el verbo que tienes en el paréntesis. Te recuerdo también que cuando me mandes a Classroom la actividad, por favor, sube la foto como aquí se ve en vertical. No la quiero en horizontal, por favor, porque me cuesta mucho con el Classroom. No me permite el Classroom voltear la imagen o girarla. Gracias, esta fue la actividad número 1. Adiós, chicos.